vamos a ver química en la parte de nomenclatura inorgánica. Entonces básicamente son tres tipos de nomenclatura, lo que es stock, sistemática y tradicional. En la parte del stock siempre se va a poner en números romanos el estado de oxidación con el que trabaja el metal o no metal. En la sistemática utilizamos los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa de acuerdo al número subíndice que tiene el oxígeno o el metal o no metal. Si tiene 1 es mono, si tiene 2 es di, si tiene 3 tri y si tiene 4 tetra. En la parte tradicional hay que tener mucha atención. Si solo tienen un único estado de oxidación, por ejemplo el aluminio que solo tiene un único estado de oxidación que es el 3, la terminación es ico. Si tienen dos estados de oxidación, no es que arriba diga 2, sino que dos estados de oxidación diferentes. Por ejemplo el hierro que tiene 2 y 3. Entonces si trabaja con el menor es oso, el caso que trabajara con 2 sería oso y si trabaja con 3 sería ico. Cuando tienen 3 estados de oxidación, por ejemplo en el azufre, si trabaja con el menor sería hipooso, si trabaja con el de en medio sería oso y si trabaja con el mayor sería ico. Y finalmente cuando tienen 4 estados de oxidación o más, se trabaja de la siguiente manera: el menor es hipooso, el siguiente oso, luego el ico y los dos mayores o el mayor siempre va a ser per ico. Entonces aquí tenemos algunos casos de ejercicio, entonces vamos a nombrarlo de las tres maneras. Entonces tenemos el oro y el oxígeno. Tenemos que como tip siempre saber que el oxígeno trabaja con -2, de manera que los estados de oxidación al restarse nos tiene que dar 0. El número subíndice que está abajo se multiplica con los estados de oxidación para ver si sumado o restado nos da 0. Entonces si aquí tenemos un 2, para que nos dé 0 el oro tendría que trabajar con 1. ¿Por qué con 1? Porque 2 por 1, 2 menos 2, 0. Esta es una forma más sencilla para saber con qué estado de oxidación trabaja el elemento. Y luego suele nombrar. Ya sabemos que siempre se empieza con la palabra óxido, luego el nombre del metal o no metal y entre paréntesis el número de estado de oxidación con el que trabaja. En este caso trabaja con 1. En la sistemática sería con los prefijos. Cuando no tiene, ya sabemos que sería mono, entonces sería monóxido de dioro. Entonces como el oro tiene un 2 abajo, se pone el prefijo di y luego el nombre del metal. Y en la parte tradicional solo sería óxido. Como el oro, si se fijan en la tabla periódica, tiene solo estados de oxidación, el 1 y el 3, entonces trabaja con el menor. Si trabaja con el menor, cuando son dos estados de oxidación, sería oso, entonces sería óxido auroso. Luego, en el mismo caso del oro, ahora vamos a ver cuando trabaja con 3. Entonces multiplicamos 3 por 2, nos da 6, negativo. Y en el caso del oro, para que nos dé 6, ¿con cuánto multiplicamos? Entonces sería 2 por 3, de manera que 2 por 3 nos dé 6, y 6 menos 6, 0. Entonces, prácticamente lo que se hace es un cruce de estados de oxidación. Y para nombrar sería óxido de oro 3. Luego en la sistemática, como el oxígeno tiene un 3, sería el prefijo tri, óxido, y luego el nombre del metal, como tiene también un número, un subíndice sería de di oro. Y finalmente, en la parte tradicional sería óxido áurico, porque trabaja con el mayor cuando tiene dos estados de oxidación. Igual, seguidamente con el bromo sería óxido de bromo. ¿Y con cuánto trabajaría? Entonces si tiene aquí 5 por 2, 10, para que me dé 0, trabajaría con 5. O simplemente hacemos el cruce, el 2 del oxígeno pasa al bromo y el 5 del bromo pasa al oxígeno. De manera que al multiplicarse y sumarse o restarse nos da 0. Entonces óxido de bromo y entre paréntesis el 5. Siempre hacemos que en stock es en números romanos. Luego sería aquí óxido. Como tenemos un 5, recordemos que serían los prefijos. Sería pentaóxido o pentóxido de dibromo. Y en la tradicional sería óxido. Y si nos fijamos en la tabla periódica, como es del grupo 7, trabaja igual que el cloro. Entonces tiene esos 4 estados de oxidación. Como trabaja con 5 sería el tercero, o sea sería con ico, óxido brómico.
Luego en el otro ejemplo tenemos lo mismo, óxido. Y ahora cuando trabaja con el mayor de bromo. Y en el caso aquí tenemos un 7 por 2, 14, sabemos que hacemos un cruce, 2 por 7, 14, 7 por 2, 14 nos da 0. De manera que nos queda óxido de bromo 7. Y en la sistemática, como tenemos un 7, sería heptóxido de dibromo. Y en la parte tradicional sería óxido. Y como trabaja con el mayor sería con 7, sería per ico. O sea que sería per, se pone la base del no metal, brom, mico. Y la terminación ico. Per, bro, mico. Entonces de manera que ya sabemos, esto que es números romanos, sistemáticas son los prefijos que básicamente son después de tetra, como los que son los polígonos, penta, hexa, hepta, octa y así. Y en la parte tradicional solo es recordar esta regla. Una vez que manejen estos términos básicos, va a serles más fácil todos los casos de nomenclatura.